El hermano va a hacer una aclaración sobre ese asunto del sonido que todavía está dando problema. Por favor, no están aquí. Aló. Es lo siguiente, que han pedido varias veces del sonido, del equipo de sonido, han solicitado que por favor ni siquiera se pide que bajen el volumen de los radios, no, sino que usen el audífono. Por lo siguiente, cuando se aumenta el volumen, se cruzan varios idiomas en el ambiente. Y ese cruce de idiomas en el ambiente produce un fenómeno llamado microfonía. Y eso ahí realmente perjudica la grabación de la cinta cassette allá arriba. Entonces, millares de personas van a salir perjudicadas, nosotros mismos, porque en la hora que vamos a escuchar las cintas, vamos a encontrar una serie de interferencias allí en la grabación. Por eso es que se está pidiendo que todo mundo use el audífono para evitar la microfonía. Gracias. Maestro, ¿la mujer también puede ganar la espada internamente? Volvemos a repetir que la discriminación sobre la mujer o sobre las damas es ilógico. La dama puede crear sus cuerpos solares, sus cuerpos existenciales del ser y llegar a la liberación. Es lógico que al despertar el fuego sagrado se ganan la espada y pueden manejar la espada en los mundos internos. Aquí es donde no se puede, pero allá sí se puede. Gracias, maestro. Maestro, ¿cómo son las iniciaciones menores? Realmente las iniciaciones menores no se tienen en cuenta. Con decirles esto, que ante las leyes y las jerarquías divinas, hasta la cuarta iniciación de misterios mayores, o sea, del fuego, no se tienen en cuenta todavía, porque es un elemento que está, que no se sabe si sirve o no sirve. Ya cuando llega uno a la quinta, ya se tiene en cuenta como hombre libre, como auténtico hombre libre. Pero en la cuarta ya, si no tenemos en cuenta, no nos tienen en cuenta, la cuarta de mayores mucho menores de misterios menores que no, para mí no existen. ¿Cómo se explica el aumento de la población? ¿De dónde surgen las esencias? Aparentemente está aumentando la población. Es por el siguiente motivo. Había mucha gente desencarnada. Entonces están tomando cuerpo para darle la oportunidad de que llegue el conocimiento a ellos. Es una oportunidad que se les está dando a los que están desencarnados sin cuerpo físico. Por eso se ve el aumento de la población, pero no hay tal. Porque la población es la misma oleada. Que había mucha gente desencarnada, entonces se les está dando la oportunidad para que tomen cuerpo físico y a ver si se logra de estar desencarnados que cojan el camino. Gracias. Maestro, ¿el Padre tiene a su disposición varias esencias en varios cuerpos físicos? El Padre, la mona, puede tener varias esencias en varios cuerpos físicos. Hay un dicho que solo hay un Padre. Cada uno de nosotros tenemos un Padre. De modo pues que lo que ha confundido mucho los términos, el maestro dice que cada íntimo tiene millares de personalidades como las hojas como un árbol con hojas. Eso lo dice el maestro. Pero no hay que confundir la personalidad con la esencia o con el cuerpo físico. Personalidad es aquella que cada cuerpo físico se forma en una vida
a través del tiempo, que se echa por el tiempo y queda sujeta al tiempo y el tiempo la desintegra. Esa personalidad sigue ambulando después de la muerte, muchísimos, hay veces hasta siglos, de acuerdo al mando que haya tenido la persona aquí, al poder, así de fuerte esa personalidad y también tiene su duración. Entonces el maestro se refiere a esa es la personalidad, no es a un cuerpo físico o a una esencia. ¿Está claro? Sí, maestro, gracias. Maestro, ¿por qué la cantidad de existencias designadas a una persona para su autorrealización son 108? 108 porque siempre empieza la vida por el 9, el arcano 9 del nacimiento. El número 9 es cabalístico. Sabemos que se pertenece al arcano. Entonces, el 9 juega el papel de las 108 vidas. Cabalísticamente da 9, el gran arcano. Es el único la única puerta de salvación si aprendemos nosotros a manejar nuestras energías, a manipularlas y hacerlas ascender. Maestro, hay estudiantes que piensan que es imposible la autorrealización en nuestra época. ¿Qué mensaje daría usted a estos estudiantes? No le oigo bien así por Hay estudiantes que piensan que es imposible la autorrealización en esta época. ¿Qué mensaje daría usted a estos estudiantes? Bueno, la verdad es que entre más difícil se realiza, no más fácil. La época de maldad en que vivimos en este mundo o planeta nos permiten, por un lado, ver verdaderamente, hacer diferencia de lo que es el bien y el mal, para nosotros aislarnos de ese mal y poder trabajar. Entre mayores sacrificios hagamos nosotros, mayores méritos, y los méritos son los que lo hacen ascender más rápido a uno. Me parece que ojalá uno mantuviera todos los días en un gimnasio psicológico para aprovechar esos momentos para uno ascender, hacer méritos y ascender. De modo que no le veo, y entre más se grave la situación va a ser mucho mejor. Por esto yo no le saco el cuerpo al mal, sino más bien deseo que llegara un poco más. ¿Por qué? Si nosotros somos tan mecánicos que si a nosotros no nos están empujando no andamos. O sea, que si uno está enfermo, pobre o tiene alguna tragedia, reza una oración, la reza con mucha fe. Si uno le retira en realidad buena salud, dinero, buenas amistades, si reza, la reza de una forma mecánica. Entonces, si a nosotros se nos acerca más el dolor, más la tragedia, más la amargura, todo lo que se le enseña al hombre o al estudiante lo va a practicar, porque sabe uno que es la única tabla de salvación. Entonces, él entra a hacer las prácticas con fe y seguridad. Lo que nos está pasando ahora es falta todavía que nos pongan las jerarquías un poco en un estado más lamentable, para que verdaderamente el que entra al movimiento entra a trabajar de hecho. Entonces nosotros sin dolor, pues ahí vamos y no nos caemos. No, hay que el dolor ojalá nos acose más para que nosotros poder acelerar el trabajo también mucho más. Maestro, animales involutivos como el cerdo, ratas, insectos, ¿poseen esencia? La esencia no está presa ahí, la esencia flota sobre el elemento involutivo, pero no está presa ahí, sino ella flota, no está incorporada. Maestro, cuando la mónada sale del absoluto, ¿con qué grado de conciencia entra en la involución? Ella sale a hacerse a adquirir la conciencia absoluta.
porque no es consciente un 100%. Entonces, viene a la escuela a adquirir conciencia, porque el absoluto necesita alimentarse, porque él es emana, como se dice esotéricamente, vomita y traga. Al vomitar salió algo de él, al tragar vuelve a ingerir aquella fuerza que le va a servir de mucho más fuerza a él para seguir sosteniendo la vida. Entonces, en ese recorrido al vomitar el fruto, esa palabra se usa esotéricamente, me perdonen que la use aquí, pero ese es el lenguaje esotérico. Vomitó o tragó. Sale, al salir después del absoluto se va dividiendo por leyes. Al dividirse ya por dos leyes es mecánica, entonces va siendo más inconsciente por la mecanicidad. Cuando llega a la tercera fuerza, mucho más. A la cuarta, así sucesivamente va siendo mucho más inconsciente hasta llegar a formar, ya cuando viene del mundo causal para acá, ya es tan demasiado mecánica que no hace la voluntad del Padre, sino ya empieza la semilla del ego a germinar. Y viene entonces, cuando se toma cuerpo físico, ya a dar vida a ese residuos de ego que vienen por la mecanicidad o desobediencia al Padre. Es una desobediencia ya al Padre, porque nadie va a hacer la voluntad del Padre, sino empieza a hacer la voluntad de uno, se va alejando del rayo de la creación y se mecaniza y viene entonces el ego. Dentro de la misma pregunta, ¿puede llegar a cualquier reino de la naturaleza o siempre ingresa por el estado humano? El absoluto crea no solamente hombres o seres humanos, tiene que crear todo lo que es naturaleza, que cada uno va a ocupar su sitio que le corresponde, el que le tocó las plantas, minerales, a formar lo que es la naturaleza. Y otra parte, otra oleada de esa misma, que ya va a tomar cuerpos físicos. ¿Por qué? Sería injusta la ley al llegar, como creen muchos, que vinimos de una vez al infierno. Pregunto yo, es que es ilógico, pregunto yo, ¿qué va a hacer uno al infierno por primera vez? ¿Qué va a pagar si no ha hecho nada? Entonces, ¿qué le va a cobrar uno en el infierno? Nada. Entonces, no, la cosa es que unos se quedan en la parte tridimensional como hombres o como humanos y otros cogen cuerpos de elementales para formar lo que es la naturaleza. Cuando ya nosotros pecamos, ahí sí nos coge la ley involutiva de una vez, porque ya hay una causa para castigarnos. Antes no existía causa porque no habían delitos. Entonces, ¿cómo nos iban a castigar una cosa que no la habíamos hecho? Que el abismo es para castigar las faltas. Entonces se explica que una parte mineral, otra parte vegetal, otra parte animal, otra parte humano, para formar lo que es la naturaleza. Maestro, ¿qué fue primero? ¿La caída del hombre o el origen del ego? ¿Qué es primero? ¿La caída o el origen del ego? Primero fue el ego. Prácticamente esto viene simultáneo, pero la caída del hombre fue primero, por la mecánica creamos aquellos residuos o sombras de egos que no están cristalizados ni manifestados, pero ya al alejarse uno de la voluntad del Padre, se mecanizó y tiene su rebeldía, que es castigado ya por la mecanicidad. Entonces,
primero el ego, después viene la caída, que ya cuando tomamos conciencia o tomamos un cuerpo tridimensional, que pecamos, entonces viene la caída. O sea, el descenso involutivo, porque no es ni caída, tampoco cabe la palabra caída, puesto que uno no ha hecho nada espiritualmente en ese campo. Entonces, la cogería la ley involutiva, será mejor, o cabe mejor, pero cogió la ley involutiva, en vez de caída. Cuando se es llamado a cuentas y no hay obras que presentar, pero todavía existe la llamita del amor, ¿cómo queda uno ante las jerarquías? Cuando existe la chispa del amor, una chispita azul, existe en el ser humano, puede tener cuernos y rabo, y larguísimos. No hay permiso de echarlo al abismo, porque esa chispa del amor puede hacerlo arrepentir de un momento a otro y ser un gran iniciado. Entonces, mientras haya amor, no hay abismo. Cuando se aleja esa chispa, es cuando ya se convierte en un demonio, entonces ya sí ya viene a llevarlo a cuenta. Entonces, la pregunta es, con todo y chispa lo llaman a cuentas a uno, pero como ya se ve esa chispa del amor ahí todavía morando, es intocable hasta que no desaparezca esa chispa. Gracias, maestro. Maestro, se ha dicho que la meditación sin sueño perjudica al cerebro. ¿En qué lo perjudica? La meditación sin sueño perjudica al cerebro. ¿En qué lo perjudica? Bueno, una pregunta está un poco mal hecha, mal enfocada, puesto que meditación sin sueño no puede haber, porque la meditación, para hacer meditación tiene que ir acompañada del sueño. Entonces ya eso que dicen ahí no es meditación, sería un simulacro, donde va a forzar la mente y va a causarse daño uno en una práctica de esas incompleta. Maestro, se dice que todo ser humano tiene un doble. ¿Cómo se entiende que cuando un maestro avance, su doble se haga más fuerte? La verdad, mientras no haya trabajado uno sobre sí mismo, existe un doble, un ángel o un demonio. Y muchas se presentan también a que la parte tridimensional, esos dobles, una persona que se parece a otro en todo. ¿A cuál de esos dobles será que se refiere la persona o la pregunta? No se sabe. Eso se refiere a dice en una parte que toda persona tiene un doble, cuando uno lucha por superarse y Es que mire, en todo tiene que haber la dualidad para que haya evolución o involución. Si la dualidad no existe, desaparece todo. Queda estático, se acaba la vida y se acaba todo. Estos dobles que se refiere el maestro son un elemento que se parece mucho a uno, actúa negativamente. Si por ejemplo se emborrachó, repercute esa borrachera a uno, no que aparezca uno mareado, pero sí las consecuencias del trago las recibe uno. Es decir, es como un intercambio de la dualidad. Esto en algunas personas repercute, en otras no. Yo vi por ejemplo una persona que tenía ese problema, y cuando la otra persona se tomaba sus tragos, se emborrachaba, el otro amanecía enguayabado, sufriendo las consecuencias, pero no en todo mundo. Hay personas que se parecen a uno, pero en realidad no tienen esa intimidad o esa conexión. Maestro, muchas personas quieren saber
cuándo habla Joaquín Amortegui y cuándo habla el venerable maestro Ravolú. ¿Quién de los dos responde las cartas y las preguntas? Nunca el maestro Ravolú desaparece cuando está trabajando sus vehículos. Aquí y ahora está él. Y él es el que habla, y él se expresa, y él es el que sabe. Joaquín Amortegui, que no es sino un instrumento nada más que se presta para que él se exprese a través de sus vehículos. De modo que no... El que piensa así no quiere individualizar al maestro Ravolú o a cualquier jerarquía. Un maestro puede estar en todas partes. Sin embargo, cree la gente que tiene que salirse del cuerpo físico para ir al tribunal a resolver un problema allá. No, él está allá y está acá y está en cualquier parte. Porque no, a Dios o a una jerarquía no se puede individualizar, decir, ve, el maestro Jurano está aquí. Él puede estar en todas partes, porque él es el que tiene el poder. No hay que confundir a Joaquín Amortegui, que es un vehículo de expresión del maestro, al maestro. Yo sí tengo que estar aquí porque soy de la materia, soy un vehículo, pero él no podemos limitarlo. ¿Está entendido eso? El tono de voz. Por eso les decía yo, la laringe es la que trabaja en mí, porque el maestro trabaja a través de la laringe. Ustedes se dan cuenta que yo soy duro, recio, hablo con energía. Si fuera Joaquín Amortegui estaría yo por allá hecho nada, ni me escucharían ustedes siquiera. Gracias, maestro. Ahí puedo yo también dar testimonio, porque yo conocí a don Joaquín Amortegui en la época en que el venerable maestro Ravolú en verdad no se expresaba así. Era una voz completamente diferente, que hasta muchos compañeros de esa época decían, pero me perdona que lo diga así, ese indio, ¿eso qué va a ser maestro? Pero para nosotros ha sido verdaderamente un ejemplo ver ese cambio. Entonces ahí es donde uno comprende y se convence que es posible ese cambio. Cuando uno llega a la maestría es como un niño que nace, ya el momento que nació el maestro empieza, queda sujeto a la ley del 7. La ley del 7 es transformación. Cada 7 años el maestro se va expresando con más sabiduría y con más fuerza por la ley del 7. De modo que tengan en cuenta que todo el tiempo no me voy a quedar aquí porque estoy sujeto a esas leyes, y esas leyes cada vez me voy expresando con mucho más fuerza, más sabiduría y más voluntad para expresarme a través de mis vehículos. Gracias, maestro. Maestro, algunas veces se toman las respuestas en base a cartas suyas dirigidas a otras personas. ¿Es esto correcto? Eso es lo más malo que puede haber, porque una sola pregunta que cambia de terminología tiene dos respuestas diferentes. Yo contesto de acuerdo a la pregunta, doy la respuesta. Ahora, un problema de un grupo no puede ser el mismo problema de otro.
lo mismo de una persona a otra. Entonces eso no se debe hacer nunca, y por eso hay malos entendidos en los grupos y en las personas, porque quieren con una cosa resolver otra cosa que es muy diferente. De modo que no aconsejo eso, no lo vuelvan a hacer, y que verdaderamente no llegarán a una conclusión. Maestro, muchos estudiantes nuestros brasileños se preocupan por lo siguiente. Siempre que oye hablar de maestros de Brasilia y de otras partes, en el Brasil habrá un maestro. De eso no hay ninguna duda. Todos los países tienen sus maestros, únicamente nosotros, cada uno tenemos una misión, ya secreta, ya pública, ya en la parte política, ya en la esotérica, en fin, cada maestro trae su misión y tiene su orden de salir, debido tiempo, salir al público, si es el público su misión, de modo que todos los países tienen, ¿cómo será? Hay liberados. Yo conozco liberados. A partir del sur hay un liberado, y no sé ni cuántos hijos tiene. Y él saldrá a su debido momento, saldrá al frente de batalla. Todos los de jerarquías saldrán los que tienen cuerpo físico, y eso no lo dudo. Gracias, maestro. ¿Quién va a guiar a los movimientos gnósticos hasta que el venerable maestro Raúl regrese? ¿Puede ser el mismo maestro Tamayo? Yo tengo que explicarle mi obra a otro, o mi obra no, la obra, porque la obra mía me la llevo. La obra que tengo que enseñar a otro, no puede crear un vacío, porque se acabaría todo el esfuerzo que se ha hecho. De modo que esto lo tiene bien, la energía bien pesado, y saldrá y surgirá, tengo seguridad que tiene que surgir esa otra persona que me va a reemplazar a mí, en modo que el vacío no puede quedar. Por ahora les digo que no hay todavía ni nociones de desencarnación mía. Yo sería el hombre más feliz, haría una fiesta, que me llevan entre 6 meses o un año, lo vamos a desencarnar, porque quiero quitarme este peso de encima. Quitarme ese cuerpo físico que es un estorbo, que lo que tengo que quitarme de él por motivos de la misión, el sacrificio que tengo que hacer. Pero para mí, la muerte sería la victoria para mí. Maestro, ¿cómo evitar divisiones de los movimientos gnósticos cuando falle el cuerpo físico del movimiento Raúl? Hay que dar el trabajo, por ejemplo, de los estatutos y reglamentos que están bien hechos, previniendo todas estas cosas, y así no hablan divisiones. Las divisiones que han habido y que están habiendo es porque no se ejecutan al pie de la letra los estatutos, los reglamentos. Si los llevan al pie de la letra no habrá divisiones. Maestro, ¿por qué los maestros pueden relatar sus experiencias, tanto en el mundo físico como en el astral? Porque a nosotros no nos pueden engañar los centros, estamos hechos ya y protegidos, porque uno por medio de los tres factores va creando una fuerza que lo vuelve a uno y lo protege, tanto de las ondas negativas como de las entidades tenebrosas. De modo que a nosotros no nos pasa nada, puesto que hay esa aura, que es una defensa para el cuerpo físico, para todos los centros. Una onda negativa de envidia, de odio o de lo que sea, no nos hace nada. En cambio, un estudiante está desprotegido y uno cuenta, por ejemplo, a otra persona que es envidiosa, esas cosas van a repercutir sobre diferentes centros que le van a dañar la facultad a la persona. Por eso nosotros le decimos no cuente sus experiencias a los demás, previniendo que no le vayan a causar daño. Segundo, uno recibe dos tipos de enseñanza en los mundos superiores, la que corresponde a uno
y la que es para entregar al público. Entonces yo cuento lo que veo que puedo entregarles a ustedes, pero nunca les estoy hablando de lo mío, sino lo que veo que les puede beneficiar a ustedes, les lo entrego porque uno puede hacer esa diferencia de lo que es exterior para entregar y lo que es interior. Porque uno hace esa diferencia y ya uno por ese lado puede narrar cosas internas, pero que no corresponden al grado de uno. De lo propio de uno, a nadie se le cuenta. Eso es secreto totalmente. Maestro, hemos llegado a la última pregunta de esta sección y dice, ¿usted nos podría hacer una pequeña demostración de sus poderes? Me da vergüenza hacer esta pregunta, pero está aquí en el papel. Solamente el mago negro, los demonios les gusta andar por las calles haciendo piruetas, demostraciones. Nosotros hacemos una demostración de nuestros poderes facultades cuando uno en la gente un caso de necesidad demuestra uno, pero por payasada no lo hacemos porque deja de ser mago blanco y pasa a ser un mago negro. Bueno,